La oración del Espíritu, capítulo 4. La oración que agrada al Padre. La oración que es según su voluntad. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que hasta aquí nos ha revelado acerca de la oración. Igualmente le agradecemos por lo que nos seguirá revelando, porque la revelación de Dios es ilimitada. Está siempre disponible y siempre es nueva para aquellos que la buscan. Su revelación es insondable y es eterna. En este capítulo vamos a tratar el asunto de la oración que agrada al Padre, aquella oración que es según su voluntad, que está de acuerdo con su deseo. Antes de todo, es necesario aclarar que orar no consiste en decir pocas o muchas palabras a Dios, sino que la oración genuina, la que agrada al Señor, es un ambiente de comunión, de intimidad con Dios. La oración, en primer lugar, es un asunto de entrar en el aposento más interior del hombre, que es el espíritu humano, y cerrando la puerta, vivir una íntima comunión, un mutuo fluir entre Dios y quien ora. Teniendo claridad en este punto, deseamos tomar un pasaje del Antiguo Testamento y dilucidar cómo es la oración que satisface el corazón de nuestro Señor. Se trata del capítulo 18 del libro de Génesis, el que recomendamos al lector considerar una y otra vez. En ese capítulo se narra paso a paso un encuentro muy especial que tuvo Abraham con Dios cuando estaba en el encinar de Mamre. Relata el Espíritu Santo que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando el día era más cálido. Seguramente era alrededor del mediodía. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Génesis 18, versículo 1. Abraham no estaba afanado ni angustiado, estaba sentado a la entrada de su tienda, el lugar donde vivía con su esposa Sara. Esto nos muestra un primer principio para la oración en comunión con el Padre. Para entrar en él debemos estar sosegados, reposados, despojados de todo afán y angustia, porque nuestro es sosegado, descansado y reposado. Seguramente Abraham estaba pensando en ese momento en Dios, en sus promesas, en el hijo que él le daría. La mente de Abraham estaba en el Espíritu, estaba pensando en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículos 5 y 6. Cuando un creyente esté en esa actitud, puede fácilmente visualizar las cosas del Señor. Es por eso que el versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham alzó los ojos, lo que quiere decir que él tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. Estaba centrado en Dios y sus deseos. Esa es la razón por la cual dice la palabra que cuando alzó los ojos vio a 3 varones. Siempre que ponemos la mente en el Espíritu, que nos ocupamos de las cosas del reino de Dios, Él se revela a nosotros y nos muestra todo aquello que podemos recibir mediante revelación. Gracias a su actitud, Abraham vio 3 varones, los cuales estaban de pie delante de él. Pareciera ser que Abraham, en lo más íntimo de su ser, estaba esperando esa visita, porque al verlos no tuvo miedo, no corrió a esconderse, sino que, por el contrario, la visita le produjo tanta paz, gozo y armonía, que inmediatamente corrió desde la entrada de su tienda hasta el lugar donde se encontraban los varones, con el fin de recibirlos y darles la bienvenida. Abraham se acercó a ellos con una actitud de humildad. No había ni un asomo de arrogancia en él, porque inmediatamente se postró en tierra ante ellos. Esta actitud es confirmada por las palabras que Abraham les dice a los 3 varones
en los versículos 3 al 5. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Lo primero que Abraham expresa es que para él es realidad el asunto de la gracia. Acercarse a Dios no es un asunto de méritos personales ni de buenas obras practicadas por quien se acerca, sino es un asunto de su gracia. Una vez más aquí debemos enfatizar que la gracia no es solamente un don inmerecido que Dios nos da, sino que la gracia es todo lo que Dios es, tiene y ha logrado en su proceso de redención, dado a nosotros como sus insondables riquezas para nuestro disfrute. Esa gracia nos ha sido dada en Cristo y por el Espíritu. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, subrayado, lleno de gracia y de realidad. La gracia es Cristo viniendo a nosotros para traernos a Dios, y es Cristo mismo yendo al Padre para introducirnos en Dios. Hoy esa gracia está en el Espíritu Santo y Él mora en nuestro espíritu humano. La gracia está en nosotros. Gracias a la obra de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación y bautismo en el Espíritu Santo realizada por Dios a través del Hijo, tenemos acceso incondicional e ilimitado a esa gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. La gracia son todas las riquezas de Dios como nuestra herencia para nuestro suministro diario, y esa gracia nos hace crecer hasta que alcancemos la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre plenamente maduro que produce frutos para el disfrute de nuestro Señor y para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos son 4 requisitos indispensables para ser vencedores y para entrar en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Abraham tenía revelación y luz acerca de la gracia, y por eso dijo a los 3 varones, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él sabía que el único camino por el cual se podía acercar a Dios era mediante la gracia. Sabía que no había ningún mérito, por elevado que fuese, que le abriera el camino para llegar a Dios distinto a Cristo. Tú podrás decir que en el tiempo de Abraham no había venido Cristo, y aunque es cierto, también podemos decir que Abraham disfrutó la gracia en Cristo porque el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. De otro lado, si miramos con atención, el primer personaje del Nuevo Testamento es Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, subrayado hijo de Abraham. Mateo 1, versículo 1. Esta es una clara demostración de que Abraham ya disfrutaba de la gracia que es en Cristo por medio del Espíritu. Por eso fue llamado amigo de Dios. La preocupación de Abraham. Abraham discernió por el Espíritu que uno de los 3 varones era Dios, Jehová, y su mayor preocupación fue procurarle bienestar. Abraham no se ocupó de su bienestar ni por hacerle peticiones, ni por reclamarle el hecho de que no le había dado un hijo. Su mayor deseo en ese momento era que Dios estuviera cómodo, que estuviera confortable, que descansase del camino, que comiera, que estuviese satisfecho. Por eso las palabras dichas por Abraham en los versículos 4 y 5, tráigase con tu permiso un poco de agua y lavaos los pies y reclinaos debajo del árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentaréis vuestro corazón y después pasaréis adelante,
por cuanto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Cuando una persona camina largamente, el mayor cansancio se manifiesta en los pies. Y qué delicia es poder llegar a casa, sentarse e introducir los pies en un poco de agua caliente. Además de que los pies son refrescados, son limpios por el agua, el confort y el descanso es tal que si la persona va a la cama, con seguridad duerme plácidamente toda la noche. Además, en la época de Abraham no se usaba el calzado que usamos en el mundo contemporáneo. En esa época las sandalias eran de uso habitual y éstas dejan los pies expuestos a la suciedad del camino y al maltrato del ambiente. Después de un viaje los pies están llenos de suciedad. Por tanto, los judíos tenían la costumbre de lavarse los pies y las manos antes de sentarse a comer o de acostarse a descansar. Abraham se preocupó porque el Señor tuviera descanso y sus pies fuesen aliviados del camino. Abraham era un buen administrador y muy detallista. No solo estaba preocupado porque el Señor pudiese lavarse los pies, sino porque el calor del mediodía no lo abrazase, y dice entonces, reclinados debajo del árbol. El comienzo del capítulo nos dice que Abraham estaba a la puerta de la tienda en el pleno calor del día. En esa parte del día el calor es tan intenso que se hacía muy difícil soportarlo estando dentro de la tienda, pues allí el calor era más intenso. Abraham deseaba que el Señor no fuera incomodado teniendo que soportar un calor intenso, y el sitio excelente para solucionar la situación era la sombra de un buen árbol. Quienes hemos tenido la oportunidad de cobijarnos a la sombra de un árbol, cuando el sol dispensa su calor abrasador, sabemos lo refrescante, confortable y agradable que es refugiarnos bajo su sombra. Produce una sensación encantadora, y si hay una brisa fresca, el momento es por demás placentero. Una vez que Abraham logró que el Señor estuviera agradado y descansado, pensó inmediatamente en la necesidad gastronómica de los viajeros. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Génesis 18, versículo 5. Las oraciones de la totalidad de los cristianos están encaminadas a pedir al Señor que supla las necesidades personales de quien ora, o que, comillas, su iglesia crezca, o que el Señor obre milagros y cosas extraordinarias, o que supla las necesidades de su familia o de sus conocidos. Pero es muy raro oír oraciones donde la carga sea suplir las necesidades del Señor. Puede parecerte extraño oír que Dios tiene necesidades, pero si escudriñas la Biblia en tu espíritu, observarás que está llena de necesidades de Dios. Es más, nuestras necesidades no tienen ninguna importancia frente a las suyas, y por eso Él nos pide que no nos preocupemos por lo que necesitamos, porque Él conoce nuestras necesidades antes que le pidamos. Nuestra preocupación debe ser por su reino y su justicia. Medita un poco en la actitud asumida por Abraham cuando vio a los 3 varones. Observa que él no le presentó al Señor un pliego de peticiones. Necesito que me des un hijo, porque tú me lo prometiste. Estoy insatisfecho con la esterilidad de Sara, y yo engendré un hijo en Agar y se me convirtió en un problema. Este clima está muy caliente, deseo que lo cambies un poco. El ganado se me está muriendo con frecuencia. Los pastos no son suficientes para alimentar mi ganado. He tenido problemas con Lot y sus pastores. En fin, tengo tantas necesidades que requiero soluciones urgentes. No, Abraham no pidió nada de eso. Él se preocupó solamente por el bienestar del Señor. Esta actitud agradó tanto al Señor, lo satisfizo a tal grado que la respuesta de Él es bien agraciada. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Génesis 18, capítulo 5. ¿Cuántas de tus oraciones, querido lector, obtienen del Señor una respuesta similar? ¿Cuántas veces el Señor puede decirte, haz así como has dicho? Si nuestras oraciones son genuinas,
si tienen como ingrediente único la comunión entre Dios y cada uno de nosotros, si nos habituamos a entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta para orar a nuestro Padre, que ve en lo secreto y que está en secreto, sin duda la recompensa será la respuesta a nuestra oración. Que el Señor nos ayude a tener tal actitud de preocuparnos por sus necesidades y no por las nuestras, porque Él conoce nuestras necesidades. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y hacer lo que es justo delante de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 33, 34 y 8. Lo que vemos enseguida en Abraham es una actitud de comunión con los de su casa. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Este se dio prisa a prepararlo. Génesis 18, versículos 6 y 7. Él pudo haberlo hecho todo, pero era un hombre tratado por Dios, que sabía la importancia de funcionar como un miembro del cuerpo y permitir que otros funcionasen de acuerdo con la medida de la gracia que a cada quien le ha dado el Señor. Abraham conocía los dones de cada uno de los miembros de su familia, había recibido. Sara era especialista en preparar panes cocidos debajo del rescoldo y le encargó que procediera en consecuencia. Luego fue a la vacada y tomó un becerro tierno y lo dio al criado para que lo preparase. Puedes encontrar mayor revelación sobre las funciones del cuerpo en el libro El Reino de Dios y el Reino de los Cielos, en los capítulos 34, 35, 36, 37, 38 y 39, que hablan de la parábola de los talentos. Nada parecido a los grupos cristianos contemporáneos, donde los únicos que tienen, comillas, poder para funcionar y servir al Señor son los líderes, que se limitan generalmente al pastor y a su familia y unos pocos hermanos más. Esta es la práctica, lo que la Biblia llama nicolaísmo, que es odioso a los ojos del Señor. Acerca del nicolaísmo puede encontrar más detalles en el libro La degradación de la iglesia, del mismo editor. El becerro tierno expone el corazón generoso que tenía Abraham para el Señor. Un becerro tierno es un vacuno menor de 1 año. Todo ganadero sabe que las vacas tiernas son la esperanza y el futuro de la hacienda. Por esa razón las cuida y las alimenta para que un día sean adultos y generen mayor riqueza. Sin embargo, Abraham no duda en ofrecerlo al Señor. La carne de un becerro tierno es de un sabor muy especial, fácil de preparar, de comer y de digerir. Abraham ofreció al Señor lo mejor que tenía en su rebaño. En su corazón había solo una intención: la mayor satisfacción posible para el Señor. Una vez que estuvieron preparados el becerro y los panes asados debajo del rescoldo, Abraham tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Génesis 18, 8. Qué satisfacción tan inmensa sería la de Abraham al haber prestado un servicio a Dios en el que él se agradó. Allí sentados, Dios, los 2 ángeles y Abraham participaron de un banquete celestial. ¡Qué escena tan maravillosa! Dios, los ángeles y el hombre disfrutando juntos de una íntima comunión. Dios, los ángeles y los hombres comiendo juntos, disfrutándose mutuamente. ¿Con qué podremos comparar un suceso así? Dios viniendo a visitar a su amigo Abraham, preparando lo mejor para el Señor y comiendo juntos recostados debajo de un árbol. No alcanzan las palabras de ningún idioma para describir la escena y el momento. Solamente podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación
poniendo la mente bajo el control del Espíritu y viviendo por fe ese momento precioso. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Génesis 18, versículo 8. Sí, apreciado lector, cada vez que entramos en nuestro espíritu, que vivimos en comunión con el Señor, tenemos un auténtico banquete celestial lleno de gozo y alegría. En él Dios disfruta de su obra que ha realizado en nosotros y nosotros disfrutamos de todas sus riquezas, teniendo a los ángeles como testigos y copartícipes de tanta felicidad. Siempre que entramos en el Espíritu, nuestro Padre disfruta al Cristo que ha trabajado en nosotros y nosotros disfrutamos al Cristo que el Padre nos ha dado como herencia. Subrayado, busquemos tener oraciones en las que la única preocupación ha de ser la felicidad y la satisfacción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el tiempo contemporáneo, nosotros somos más bienaventurados que Abraham, porque en los sucesos de Génesis 18, Dios vino a visitar a Abraham y luego se fue. Pero en nosotros, quienes tenemos la dicha de vivir en el siglo XXI y hemos creído en el Señor, Él vino para quedarse para siempre en nuestro espíritu. Él no se va, sino que permanece en nosotros. Por donde vamos, Él va, nunca nos deja. Él ya no nos visita, ahora es nuestro huésped. Vive permanentemente en nosotros, pero con cuánta facilidad olvidamos esta realidad y vivimos nuestra vida alejados del Señor y lo contristamos y lo confinamos y no permitimos que se exprese, se manifieste en nuestra vida diaria. Volviendo al relato que nos ocupa en Génesis 18, llegamos al versículo 9 y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Una vez que Dios estuvo totalmente satisfecho con la actitud de Abraham y su casa, se dispuso a suplir sus necesidades. Por eso preguntó: ¿dónde está Sara tu mujer? A Dios le encanta tratar con la familia, y Sara era muy importante para el desarrollo del plan de Dios. Por eso el Señor y los ángeles le preguntaron dónde estaba ella. En el cristianismo contemporáneo existe la costumbre no bíblica de tratar los asuntos en unos pequeños círculos cerrados, donde participan unos pocos hermanos, los que son líderes famosos y connotados. Los demás, y especialmente las mujeres, son dejadas de lado. Esta es una malhadada costumbre que Satanás introdujo a la iglesia en la situación de Pérgamo, que se llama nicolaísmo y que es aborrecida por el Señor. Cuando en una congregación se da esta costumbre es porque ellos viven en el viejo hombre, y esta es la mezcla de la naturaleza humana con la persona de Satanás. Si vivieran en el nuevo hombre, que es la mezcla de la naturaleza humana con el Señor Jesús resucitado, en otras palabras, la naturaleza humana mezclada con la naturaleza divina, entenderían que en ese nuevo hombre no hay varón ni hembra, judío ni griego, es decir, no hay distinción de género ni de razas, sino que el nuevo hombre es la expresión de la persona de Cristo por medio de los hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículos 26 al 28. Por esta razón, Dios considera que la participación de Sara es muy importante en la comunión que Dios y los varones tienen con Abraham. Y debido a eso pregunta dónde está ella. Abraham respondió: aquí en la tienda. Cuando Abraham le dice a Dios el lugar donde se encuentra Sara, entonces promete su respuesta a una gran necesidad que tenía esa familia. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Génesis 18:10. Si usted es cuidadoso,
en la lectura y meditación de la Biblia, notará que en esa jornada Abraham no había hecho ninguna petición a Dios. Solamente se preocupó porque él y sus compañeros estuvieran bien, descansaran lavándose los pies y estando debajo de la sombra de un árbol, y porque comieran un bocado para que fueran fortalecidos y pudieran proseguir su viaje. Pero no hay ninguna petición de ninguna necesidad de parte de Abraham, ni de Sara, ni del criado de Abraham. Esto nos muestra un principio que el Señor Jesús estableció en Mateo. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Capítulo 6, versículos 7, 8 y 33. La genuina oración, la que agrada al Señor, la oración que Él responde, no es aquella que está llena de peticiones, sino aquella en la que nuestro mayor interés y preocupación son las necesidades de Dios y su plena satisfacción. Cuando nuestra oración tiene ese y solo ese contenido, el Padre se agrada y pasa enseguida a suplir nuestras necesidades. Dios sabía que un hijo de Abraham y Sara no era solamente una gran necesidad de ellos, sino que era una apremiante necesidad para Dios, pues por medio del hijo de Abraham y Sara podría llevar adelante su propósito eterno. Si Isaac no hubiese nacido, Dios no hubiera podido llevar adelante su plan, porque Isaac es un patriarca del pueblo de Israel y ese pueblo era necesario para que de su linaje naciera Cristo como hombre. Había tanto amor, tanta comunión y tanta compenetración entre Dios y Abraham que las necesidades de uno se convirtieron en las necesidades del otro. Qué maravilloso será que nuestras necesidades no sean solamente nuestras, sino que sean las necesidades de Dios. Qué hermosa es la vida de un creyente que en su corazón tiene preocupación por satisfacer y agradar a Dios. Qué comunión más elevada e íntima hay entre el Señor y sus hijos que viven así. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Debemos aprender a conocer cuáles son las necesidades de Dios. El Señor entonces se complace en decirle a Abraham que de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo el Señor? Esta fue la actitud de Sara, y no atinó a hacer cosa diferente a reírse. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Génesis 18, versículo 12. Sara estaba en la tienda y escuchó la promesa del Señor. En consideración a que su marido era ya viejo, ella era vieja, estéril, y además había pasado su época de fertilidad. ¿Qué más podía hacer sino reírse de una promesa que a la luz de las circunstancias era totalmente ilógica e imposible de cumplir? Sin embargo, Dios no tuvo reproche ni condenación para Sara por su actitud de reírse, sino que simplemente preguntó: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 13 y 14. El Señor simplemente pregunta cuál es la razón para que Sara se riera de su promesa, si ella sabía que para Dios no hay cosa difícil. Todo lo que Él necesita hacer para que su plan se realice, lo hace, sin importar que a los ojos de los hombres sea imposible o sea locura. Pero ojo, para desarrollar el plan de Dios, Dios necesitaba a Isaac y lo tendría por encima de todas las circunstancias. Por eso ratifica la promesa que había hecho un momento antes: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Génesis 18, versículo 14. Dios conoce nuestras necesidades y está muy interesado en suplirlas,
pero siempre lo hará según su método y en su tiempo, no en el tiempo ni bajo el método de quien pide. Esta es una de las grandes carencias en el cristianismo contemporáneo. Los falsos maestros de los que está lleno el cristianismo enseñan a sus correligionarios a hacer oraciones manipuladoras que pretenden obligar a Dios a que complazca sus caprichos. Dicen a los hermanos que oren exigiendo de Dios que haga tal o cual cosa, que les dé uno u otro beneficio, y no saben que esas oraciones, además de ofensivas para la gloria, la majestad, la soberanía y la santidad del Señor, nunca serán oídas ni respondidas. Generalmente las enseñanzas de los falsos maestros están encaminadas a que la oración sea un reto a Dios, para que les dé abundancia de bienes materiales. Dios no tiene ningún interés en oír ni responder oraciones de esa clase. En esta comunión con Abraham, Dios no tenía ningún interés en aumentar las riquezas de Abraham, ni en que él construyera un palacio para vivir, ni un gran edificio para reunir a los, comillas, hermanos, ni en comprar una emisora de televisión y o radio para predicar el, comillas, evangelio, ni en aumentar sus ganados de manera milagrosa. Dios necesitaba un hijo de Abraham y Sara, y a eso se dedicó. La gran necesidad de Dios y Abraham era Isaac, porque de él vendría Cristo. Sin Isaac, Cristo no habría venido, y sin Cristo no tendríamos esperanza de ser redimidos. Lógicamente, Sara se sintió avergonzada de haber sido descubierta por Dios en cuanto a que ella se rió, y tomó la actitud que todos tomamos cuando el Señor descubre nuestras faltas: negamos. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Génesis 18, versículo 15. Debemos estar ciertos de que delante de Dios no podemos ocultar nada. Y cuando cometemos una falta y el Espíritu la revela en nuestro interior, el mejor camino que debemos tomar es el de confesar la falta y arrepentirnos. Para afirmar que Dios era veraz o es veraz, que no hay en él ninguna mentira, porque la mentira es propia de Satanás, el Señor dijo: no es así, sino que te has reído. Génesis 18, versículo 15. Cuán franco y a la vez misericordioso es el Señor. Él no toleró la mentira de Sara, pero tampoco la condenó por no ser sincera. Simplemente reafirmó la falta de Sara y nada más. Seguramente Sara tuvo en su corazón un arrepentimiento profundo por tener esa actitud satánica de querer engañar al Señor, negando lo que es evidente delante de Él. Que el Señor nos ayude a ser sencillos y rápidos para el arrepentimiento. Lo que viene a continuación es una gema que debemos atesorar en nuestro corazón. Dios tenía un propósito muy elevado con Abraham y ya lo había cumplido. Ahora sigue adelante con su plan. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Génesis 18, versículo 16. La comunión de Dios y los dos varones con Abraham no se limitó a una visita sin sentido, ni a reposar, a comer y a anunciar el nacimiento del hijo de Abraham y Sara, sino que había algo más que tratar. Cuando se levantaron y comenzaron a caminar, miraron a Sodoma, y Abraham no fue despedido, sino que caminó con ellos. Qué precioso es el hecho de que complazcamos a Dios y Él desee nuestra compañía, que anhele caminar con nosotros. No hay mayor privilegio en el universo. Lee, ve y escucha las palabras que el Señor dice inmediatamente. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, versículos 17 al 19. El Señor en verdad consideraba a Abraham como su amigo. Entre dos amigos hay confidencias, y Dios tenía algo en su corazón que quería que Abraham conociese.
Dios había determinado que Abraham llegase a ser una nación grande y fuerte, y que por causa de él fuesen benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué consiste esa bendición? Según Gálatas 3, versículo 14, la bendición está en que, por medio de la simiente de Abraham, es decir, por medio del Señor Jesucristo, los hombres tuviésemos la oportunidad de recibir el Espíritu, es decir, recibir a Dios mismo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios encontró en Abraham a un hombre que estaba preocupado por su satisfacción, y esto está claramente demostrado en Génesis 18. Esta fidelidad de un hombre llevó a Dios a prometer el hecho más glorioso y elevado que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Subrayado, que los hombres, sin importar raza ni género, recibamos a Dios como espíritu dentro de nuestro espíritu humano y así seamos uno con el Señor. Esa es la gran bendición que Dios le ha otorgado al hombre que creó. Dios entonces se dispuso a revelarle a Abraham lo que tenía pensado hacer en Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en un extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, versículos 20 y 21. La tierra entera estaba corrompida después de que el hombre recibió la naturaleza satánica, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando aún se encontraba en el huerto de Edén. Pero había dos ciudades en las que el pecado de sus habitantes había llegado a extremos que para Dios eran intolerables. Esas ciudades eran Sodoma y Gomorra, acerca de las cuales el Señor había determinado destruirlas. El Señor, al tener a Abraham como amigo en la tierra, decidió contarle su decisión, lo que provocó en Abraham una petición a Dios. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18, versículos 22 y 23. Abraham, como amigo de Dios, sabía cómo orar. Conocía el secreto de la oración que complace al Señor. Él no pidió nada para sí mismo, sino que le recordó a Dios que era justo y que no podía encontrarse ninguna injusticia en él. Abraham sabía que Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas de injusticia, pero que en medio de sus habitantes podía encontrarse algún justo, como por ejemplo su sobrino Lot, que vivía en Sodoma. Por eso le preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Tal vez Sodoma era una ciudad que tenía algunos miles de habitantes, y Abraham consideró que no era alto el porcentaje de justos que hubiera en ella. Por eso comenzó por plantearle a Dios la posibilidad que hubiera unos pocos, solamente 50. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Génesis 18, versículo 24. Una vez más Abraham exalta la justicia de Dios. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, versículo 25. De nuevo se demuestra aquí la complacencia que tenía el Señor con Abraham y la disposición a contestar positivamente su petición. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Versículo 26. El Señor le respondió que solamente 50 justos eran suficientes para que Él expresara su amor y no destruyera la ciudad entera por causa de los 50. Una vez entrados en confianza, Abraham negoció con Dios hasta contemplar la posibilidad de que solo hubiese en Sodoma 10 justos, pero ni siquiera ese número fue posible encontrar. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor,
aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiría si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Génesis 18, versículos 27 al 32. Lamentablemente en Sodoma no se encontraron 10 justos, para que el Señor hubiese perdonado a sus moradores y no hubiese destruido la ciudad. Allí había solo uno, Lot, y él no era suficiente para que Dios pudiese pasar por alto los horrendos pecados que había en esa ciudad. Igual ocurría en Gomorra. Esto nos lleva a ver otro principio de la oración que es muy importante que lo veamos con claridad. Dios revela sus secretos a aquellos que son íntimos con Él, a quienes lo agradan y viven en el Espíritu. Nadie distinto a Dios y a Abraham sabía que Sodoma iba a ser destruida. Así se cumple la palabra hablada por el Espíritu en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si deseamos que Dios nos revele sus secretos, sus intimidades y sus misterios, debemos aprender a ser uno con Él, a vivir en el Espíritu, a vivir en comunión con Él. Solamente a personas así, a quienes lo amamos, Él les muestra las cosas que ojo no ha visto, que nadie ha oído y que no ha llegado al pensamiento de ninguno. El Señor no le reprochó a Abraham el hecho de que negociara con Él, sino que se complació en encontrar un amigo que lo agradaba. Abraham le propuso inicialmente a Dios que si había 50 justos en la ciudad, no la destruyera. Como no hubo los 50 justos, fue rebajando el número hasta que llegó a 10. Lamentablemente no hubo 10 justos en Sodoma. Esta situación es similar a la situación por la que atraviesa la tierra en la tercera década del siglo XXI. Es difícil encontrar quien busque a Dios de corazón, quien sea amigo de Dios como Abraham. La misma Escritura lo advierte, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El mismo pueblo que se jacta de ser cristiano ha caído en la situación que la palabra describe aquí. Todos se han descarriado, se han dedicado a seguir a hombres, enseñanzas de hombres, misterios de Satanás y ministerios de hombres. Pero no hay ninguno que decida seguir al Señor con todo su corazón. Es raro encontrar hijos de Dios que sigan al Cordero por donde quiera que va. Sin embargo, nos alegramos porque el Señor nos ha encontrado y nosotros lo hemos encontrado a Él. Unos pocos santos decidimos hace algunos años dejar toda organización cristiana y seguir al Señor por donde Él va. Y hemos logrado deliciosas experiencias en este camino maravilloso que es el mismo. Lo seguiremos hasta que Él venga y así seremos las primicias, los primeros frutos que Él ha de obtener de su gran cosecha en la tierra. Esperamos que tú, amado lector, seas uno con ellos. El último versículo de Génesis 18 nos muestra un verdadero contraste con lo que nos ocurre hoy.
Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda. Versículo 33. Es lamentable que aquel momento que fue lleno de gloria llegara a su fin. Dios terminó de hablar con Abraham y se fue. Abraham regresó a su tienda. Hoy no es así. Dios no se va. Cuando el Señor Jesús resucitó la noche de su resurrección, vino a sus discípulos y se metió dentro de ellos como el aliento santo, como el Espíritu Santo, que es el Dios completo, y se introdujo en el espíritu de ellos para nunca más abandonarlos. Se introdujo en nuestro espíritu para nunca más abandonarnos. De igual manera ocurrió con nosotros. Cuando recibimos al Señor, Él entró en nuestro espíritu para permanecer en Él, para ser uno con nosotros por la eternidad. Él no se va nunca. Él quiere que hablemos, que caminemos, que estemos juntos por siempre. Él quiere revelarnos sus cosas secretas, sus misterios. Quiere revelarse a sí mismo. Otra cosa es que seamos descuidados y día a día lo ignoremos, que vivamos cada día como si Él no existiera o como si viviera en el cielo solamente y no viviera también en nuestro espíritu. ¡Qué maravilloso es el Señor! Él vino a nuestro espíritu para quedarse. ¡Aleluya! ¡Qué delicia!, ¿verdad, amigo lector? Delicioso poder disfrutar esta palabra. Tú eres un bienaventurado, también lo soy yo. Y haz que otros sean bienaventurados. Envíales la dirección de la página e invítalos a que entren en ella y disfruten todas las riquezas que el Señor tiene para darnos.